Hola, esta es la sexta clase de Teoría de la Arquitectura. Su título es Arquitectura y Geometrías. Se ubica en el segundo módulo y pueden acceder a la bibliografía en el material que se encuentra subido en EMA. Vamos a comenzar con la presentación del tema. Vamos a trabajar en esta clase con algunas temáticas y conceptos que podemos identificar cuando se usa la geometría en la generación de la forma. En la generación de la forma de la arquitectura. Particularmente les propongo para esta clase explorar algunas tensiones entre dos enfoques contrapuestos y complementarios. Por un lado, el que vamos a llamar el enfoque productivo, y por otro lado, el enfoque estético. Nos referiremos a un enfoque productivo cuando abordemos las aplicaciones de la geometría en la arquitectura en sentido amplio, en todas sus escalas, que tiene un fin material, un fin concreto, relevante en la producción de una sociedad en un lugar y en un momento determinados. Por ejemplo, en la organización geométrica del trazado de los cultivos de las parcelas, en el trazado geométrico de una ciudad real, en la antropización de un territorio de una ciudad global, por ejemplo, o la geometría regular de un sistema constructivo industrializado. Nos referiremos, en cambio, a un enfoque estético cuando abordemos las aplicaciones de la geometría en la arquitectura que tienen el fin de generar un conocimiento estético, construido o no, esbozado en dibujos, cuyo fin es generar una reflexión, una crítica o un imaginario, utopías, o bien imponer sobre algunas construcciones o proyectos de arquitectura determinadas construcciones geométricas que pretenden regular sus proporciones en armonía, en la relación de una cantidad con las partes, con el todo, con una concepción ideal, cosmológica o artística. Desde un arte que en ese sentido significa una ordenación trascendente, que trasciende la obra misma, o a simplemente enfatizar sobre todo lo demás el aspecto o el atractivo de una forma, en un juicio estético dominante. Aquí no vamos a abordar el problema del arte y la técnica en arquitectura, ya que corresponde a otras clases de la unidad curricular. Pero sí cabe mencionar una breve aclaración. Recordemos que la relación entre arte y técnica ha variado en la historia. En la antigüedad existían artes superiores y artes inferiores. El término arquitecto tiene una raíz etimológica en el griego tekné, en donde el trabajo práctico e intelectual del arquitecto se encontraba integrado como maestro constructor. Que luego en la Edad Media la escolástica distinguía entre artes liberales, realizadas por personas entendidas libres, de corte más intelectual, y las artes serviles, en donde intervenía el trabajo del cuerpo, realizadas principalmente por siervos o esclavos. Y en el Renacimiento las artes se separaban en artes mayores y menores. El trabajo intelectual artístico del arquitecto era puesto en relevancia y se separaba del trabajo manual del constructor. Y es con esta última concepción dominante que entiendo, se mantiene vigente con cierta fuerza en algunos arquitectos contemporáneos y en sus obras, con la que podemos confrontar argumentos a partir de las categorías de estudio de esta clase: el enfoque estético y el enfoque productivo.
Estas dos categorías nos van a guiar durante el desarrollo de la clase. Como tales, nos interesan más en su interacción para explicar ciertos casos que para la generación de compartimentos estancos. Sería imposible pretender que todos los casos se ubiquen en una u otra categoría. Por lo tanto, abordamos su potencial, su aporte desde la crítica, desde la construcción de propuestas, posicionamientos teóricos para la enseñanza y distintos caminos en los ámbitos del ejercicio profesional en la arquitectura. Y como sucede en general con todas las categorías de estudio, luego de comprenderlas, lo divertido e interesante, lo que nos puede motivar, es justamente intentar ponerlas en tensión, en crisis, en situaciones límite, en situaciones extremas o incluso absurdas. De este modo, podemos explorar su capacidad de explicación, su capacidad de dar verdades o falseabilidad, de pertinencia, de límites, de capacidad de contribuir a transformar nuestra práctica y nuestro aprendizaje. Así entendemos estas categorías, como les decía al principio, como enfoques contrapuestos y complementarios. En primer lugar, vamos a explorar el origen del término geometría en la historia, y lo vamos a explorar desde lo productivo y desde lo estético. En segundo lugar, revisaremos el papel de la geometría en los textos de Vitruvio y de Le Corbusier de la bibliografía de la clase. Resaltaremos en Vitruvio los conceptos de armonía, módulo, relación entre las partes y el todo, la significación y el decoro de la obra. En Le Corbusier, los conceptos de racionalidad constructiva, modulación, sistemas de proporciones reguladores y la significación industrial de la arquitectura como obra de arte. Para finalizar, y en tercer lugar, revisaremos algunos ejemplos de obras de arquitectura en donde se reinterpretan o incluso se ponen en crisis estos conceptos y sus aplicaciones. Estudiaremos algunas relaciones entre forma y función y construcción, la tríada vitruviana, desde distintas concepciones y aplicaciones contemporáneas y recientes de la geometría en la arquitectura. Ahora vamos a comenzar explorando el término geometría en su origen, particularmente entendiendo la arquitectura en sentido amplio, en sus diferentes escalas. La relación de la geometría con la modificación del hábitat humano, de nuestro ambiente construido, de las ciudades y del territorio. Nicolás Abagnano fue un filósofo italiano del siglo XX, identificado con la corriente existencialista principalmente, que enseñó historia de la filosofía y escribió un par de libros muy útiles para entender algunos conceptos en su origen y en su contexto histórico. Escribió un diccionario de filosofía y una historia de la filosofía. En su historia de la filosofía, Abagnano nos escribe que, según el historiador griego Heródoto, nacido entre el 484 y 425 a.C., la geometría habría nacido en Egipto a causa de la necesidad de medir la tierra y distribuirla entre sus propietarios, después de las periódicas inundaciones del Nilo. Entonces, el primer registro histórico de la aplicación del término geometría resulta, entonces, con un fin productivo y de atribución de dominio. Y si estudiamos esta cita, podemos ver claramente dos partes. La primera, que nos indica la necesidad clara de medir la tierra. Y la segunda, arroja luz sobre el motivo de distribuir a los propietarios para su producción. Recordemos que las márgenes del Nilo, luego de las crecidas, eran porciones del territorio ricas en humedad, en limo y en nutrientes para los cultivos. Una parte de los alimentos producidos debía ser almacenada para los tiempos de sequía. Esto estaba previsto en los calendarios de los egipcios.
y evidencia la importancia material de esta producción para la sociedad egipcia en su tiempo, y por lo tanto la importancia de la aplicación de la organización de la producción, de la aplicación de la geometría en la organización de la producción, para que las tierras fértiles fuesen trabajadas. Y es evidente que hay una organización de poder de la civilización. Los agrimensores, y especialmente el agrimensor en jefe, en este caso investido con poder desde la jerarquía del faraón, eran quienes estaban encargados de aplicar una división geométrica sobre las tierras, para distribuirlas y asegurar así la continuidad de un sistema político y económico. Esta división tenía una relación directa con la recaudación de impuestos que calculaban los escribas. Significaba un monto medido, calculado, de impuestos que debían pagar los agricultores al faraón, y era proporcional a la medida de la tierra que tenían, que producían, y a la crecida estimada del Nilo. Para esto, realizaron construcciones como las que vemos en la figura, con escalones y con marcas de medidas en las paredes, medidas de codos generalmente, en donde se registraba la crecida del Nilo, los nilómetros. Los funcionarios del faraón estaban siempre preparados para controlar la altura de la crecida a través de los nilómetros, en cuyas paredes había grabado una escala en codos, como vimos en la figura. Se podía calcular, al menos en teoría, las aruras del terreno. Se conocía la productividad aproximada de los campos, los dirigentes escribas del faraón sabían qué cantidad podían exigir a los campesinos. De allí la importancia de la demarcación del terreno. Aseguraba el mantenimiento del poder económico y político del monarca. Los agricultores y sus familias podrían morir si no reservaban el alimento suficiente. Esto es importante, porque se arriesgaban a declarar una menor producción y con ello a los castigos físicos y de exposición social impuestos por el faraón, por el orden dominante. Se aplicaba un gran control social que tenía sus resonancias en la cultura, como podemos ver en este jeroglífico, en las creencias religiosas, con fábulas que narraban la obediencia de los agricultores frente al faraón como gobernante divino, y cómo eran castigados, como podemos ver en esta figura. Según sus creencias, luego de la muerte, los agricultores debían dar explicaciones ante un tribunal que determinaría su pasar en la eternidad. Pueden ampliar la información en el artículo completo de la cita. Ahí tienen la referencia de la página web. En síntesis, si revisamos el origen etimológico del término geometría, podemos resumir que está compuesto por dos términos de origen griego, con raíz de significado en la tierra, geo, y con raíz de significado en la medida, metría. En síntesis, medida de la tierra. Y este significado se remonta históricamente a la cultura egipcia. Veamos ahora la geometría en los textos de Vitruvio y Le Corbusier. Para el caso de Vitruvio, es necesario que vayamos a la cultura romana, en donde se nutre de los aportes del conocimiento generado por la cultura griega. De hecho, en el texto de Vitruvio existen pasajes en donde se menciona a griegos que eran filósofos, que eran músicos, que eran arquitectos. Por ello, vamos a abordar el significado del término geometría en el contexto de la cultura greco-romana. La producción del conocimiento en la antigüedad estaba organizada en escuelas asociadas a ciudades, en el caso de los griegos, y en porciones del territorio, como por ejemplo la pitagórica, en donde enseñaban Pitágoras e Hipaso de Metaponto, o la ateniense, en donde enseñaba Platón,
también su discípulo Aristóteles. Los pitagóricos creían en una organización trascendente del cosmos, que estaba basada en los números, a los que atribuían atributos divinos como esencia de todas las cosas. Por ello se dedicaron a buscar relaciones numéricas ideales que podrían, según su creencia, según su pensamiento, explicar el sentido del cosmos, su universo conocido. Entonces, en esta escuela, la pitagórica, podemos ver un uso filosófico, religioso, cosmológico, de la geometría y de la matemática. Y este enfoque nos muestra el concepto de ordenación en un nivel de producción del conocimiento. Esta relación entre organización trascendente del cosmos la podemos encontrar también en el arte. Y en este sentido nos encontramos frente a un argumento estético, en el concepto de la ordenación, que es capaz de promover la generación de conocimiento. Veamos ahora un ejemplo de un descubrimiento geométrico que nace a partir de una relación entre una búsqueda filosófica, como vimos anteriormente la preocupación de los pitagóricos, y una herramienta práctica de producción para medir, para cuantificar la división de la Tierra. El problema es este que vemos en la figura, el de medir con una parte del cuerpo la diagonal de un cuadrado, en este caso un pie. El sistema de medidas de la antigüedad estaba referido al cuerpo, a los dedos, a las manos, al codo, al pie, etc. Como podemos ver en la figura, el cuadrado tiene el valor de lado igual a un pie. Si colocamos el pie en la diagonal, no es posible obtener una medida exacta de la diagonal. Tampoco con fracciones del pie. O sea, por ejemplo, con su mitad, con un tercio, con un cuarto, haciendo aproximaciones sucesivas. En estas aproximaciones podríamos acercarnos a la medida de la diagonal, pero siempre acercarnos, nunca obtenerla de un modo exacto. Este problema fue detectado y resuelto por los griegos, y llevó al descubrimiento de los números que no se pueden medir, llamados inconmensurables, y que nosotros conocemos como números irracionales. A Hipaso de Metaponto, que nació cerca del 500 a.C., se le atribuye el descubrimiento de la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado, cuyo valor es raíz de 2. Hipaso de Metaponto fue un matemático teórico de la música, o sea, conocedor de la armonía, de las relaciones entre las partes de la cuantificación de los sonidos, que se obtenía por divisiones de las cuerdas, en los cordófonos, por ejemplo. Era filósofo presocrático y miembro de la escuela pitagórica. Estaba encargado de dirigir el grupo llamado de los acusmáticos, que tenían cierta rivalidad con los matemáticos dirigidos por el propio Pitágoras. Este descubrimiento sucede en el momento en que los pitagóricos pensaban que los números inconmensurables podrían describir la geometría de todo el mundo. Luego Platón, en su diálogo el Teeteto, del 368 y 7 a.C., más o menos, escribe que Teodoro de Cirene muestra que las raíces cuadradas de 3, 5 y 7, sucesivamente hasta el 17, son inconmensurables. Ahí se retoma este tema y se generaliza la inconmensurabilidad en una serie de números que va a seguir sin límite en la historia, o sea, cuadrados y rectángulos. Esta generación de este conocimiento es una generalización, evidencia la producción de un conocimiento nuevo y superior, con capacidad de aplicación general. Y este descubrimiento entonces, con el conocimiento asociado, es dado en un contexto de búsqueda filosófica, religiosa y cosmológica. Entonces podríamos decir, con una raíz estética cognoscente. Sin embargo, posee también una raíz material. Y esta raíz es la necesidad de medir una diagonal, de calcular el área, una superficie de terreno. Y en este caso es un ejemplo en donde se relaciona el enfoque productivo, material, con el enfoque estético, filosófico y material.
categorías con las que abordamos la clase. La creencia pitagórica retomada por el platonismo de que existe un mundo ideal, que de alguna manera determina nuestro mundo material, se proyecta hasta nuestros días, particularmente en el arte, para definir sistemas de proporciones. Nosotros conocemos los sistemas de proporciones muy utilizados por los arquitectos. Por ejemplo, el de raíz de 2, el de raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, y así sucesivamente. Podemos ver en la figura. Son proporciones que usamos en proyectos, que se enseñan en los talleres, con las cuales se trabaja en facultad. También conocemos las proporciones de fracciones, o sea, hemos escuchado que nos han dicho los profesores de taller, proporciones a un medio, a un tercio, ¿sí? O dicho de otra manera, 2:1 o 3:1. Y si se fijan, conforme a la figura, estas proporciones 2:1 y 3:1 coinciden exactamente con un caso particular de la serie. La de 2:1 coincide con raíz de 4 y la de 3:1 coincide con raíz de 9. Y conocemos también, y principalmente, la proporción áurea, que aproximadamente tiene un valor de 1,618, y se obtiene por un trazado geométrico de una forma exacta. También conocemos la serie de Fibonacci, que su tendencia de crecimiento se aproxima a la proporción áurea, como vemos en este gráfico. Si nosotros, cada vez que avanzamos más en la serie de Fibonacci, que crece exponencialmente, en este caso, en la figura, estamos tomando el valor 13, ¿sí?, que es la función 6, dividido el 21, que es la función 7, y vemos que nos da un valor de 1,615, o sea, aproximada a la proporción áurea. Y luego, más adelante, cuando la serie crece, vemos que el valor se aproxima a 1,618, y bueno, a varios decimales. Se han encontrado aproximaciones a la proporción áurea en los animales, en los caracoles, y también en el cuerpo humano. Podríamos decir entonces que la actividad artística preocupada por la determinación de la forma ha recurrido en su historia a utilizar sistemas de proporciones ideales. En la figura vemos un sistema de proporciones utilizado por Alberti, que tiene un sustento en la concepción de las proporciones armónicas, ¿sí? O sea, de las cantidades que se van repitiendo en el edificio, en la relación entre todo y las partes, y eso le confiere cierto valor estético al conjunto. Es por este motivo que en esta clase confrontamos de esta manera un enfoque estético en el sentido de la determinación formal, ideal, con sistemas de proporciones, como los que vimos anteriormente, a un enfoque productivo, en donde el sentido no es la determinación de la forma por sí misma, en base a reglas inmateriales, sino a lógicas productivas prácticas, de comercio, de cuantificación de bienes, de construcción, de ensamblaje, de construcción modular. Y en arquitectura, en donde podemos encontrar estos enfoques, podemos ver que en realidad no los encontramos tan separados, sino integrados, como en el caso de esta figura que nos muestra el edificio de The New York Times, The Renzo Piano Building Workshop en Nueva York. Un tema fundamental en la práctica del proyecto de arquitectura es entonces la resolución de las tensiones entre la coordinación dimensional constructiva y los sistemas de proporciones, considerados bellos. Este tema no es nada menor en la actualidad. La construcción de aprendizajes en arquitectura, en un enfoque productivo o en un enfoque estético,
influyen en los perfiles de profesionales y en sus capacidades para su ejercicio en la sociedad. Entiendo que lo interesante de revisar el texto de Vitruvio es que para él, tal problemática estaba resuelta de un modo integral. O sea, cuando Vitruvio escribe que la arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas, está incluyendo dentro de las numerosas enseñanzas teóricas el aporte de la geometría en la arquitectura. Encontramos en el texto que la geometría participa en dos ámbitos, entonces, en la práctica y en el razonamiento. En la práctica, la geometría implica el trabajo con las manos, el trazado sobre el terreno del edificio para su posterior construcción. Para nosotros, este es el enfoque productivo. Y en el razonamiento, por otro lado, la geometría en la arquitectura implica la regulación de un módulo, de una cantidad, en la concepción del todo, la relación del todo con las partes. Para nosotros, este es el enfoque estético, en tanto la cantidad del módulo determina la relación geométrica de las partes con el todo, pero en relación con el destino del edificio, su función significante y el lugar. Y esto nos permite incluir en el análisis esto que posteriormente llamamos la función simbólica. En Vitruvio los enfoques, que llamados productivo y estético, entonces están completamente integrados como tarea del arquitecto. El arquitecto tiene que ser competente en geometría, dice Vitruvio. Y por medio de la geometría fácilmente se plasman los diseños de los edificios en los solares. Y por otro lado, por medio de la geometría se descifran los difíciles problemas de la simetría. Entonces podemos ver en la cita los dos momentos de la actividad del arquitecto que definimos en las categorías actuando conjuntamente. El enfoque productivo, con el trazado de los solares para construir los edificios, y el enfoque estético para lograr la simetría, ¿sí? O sea, por medio de la armonía, la relación de la forma con el lugar, con el destino del edificio, su decoro, para qué deidad estaba dedicado el templo, y en qué ubicación estaba, tenía que estar en completa concordancia y coherencia con la determinación de la forma. Veamos el caso del texto de Le Corbusier hacia una arquitectura. Aquí vamos a identificar los enfoques productivo y estético en el texto hacia una arquitectura de Le Corbusier, pero nos vamos a basar principalmente como insumo en hechos históricos del texto Le Corbusier de Kenneth Frampton. Y vamos a relacionarlos con algunos argumentos teóricos de hacia una arquitectura. En esta etapa, en la primera etapa, en la formación de Le Corbusier, él no había adoptado su seudónimo y era conocido por su nombre real, Charles Edward Cheneret. Su padre era esmaltador de relojes, artesano, y su madre, profesora de piano, artista. O sea, el artesanato y la labor del artista estaban juntos en su hogar. Por un lado se formó inicialmente con un maestro que tenía una formación en artes aplicadas y bellas artes, ¿sí? Charles Le Vantenier, y se entrenó como aprendiz de grabador cincelador, y realizó un curso superior de decoración en la Escuela de Arte de la Charte de Fonds, y en donde podemos ver que en esta etapa de su formación están claramente presentes tanto el trabajo del artesano, que hace un trabajo manual productivo, como el dibujo con un enfoque estético. ¿Sí? Porque estas decoraciones y estos dibujos eran entrenados para después aplicarlos en los oficios. Luego, en sus primeras incursiones en trabajos de arquitectura, también se encuentra por un lado ocupado en temas tecnológicos, o sea, en cómo construir, y en los aportes de la ciencia a la industria de la construcción más adelante, y por otro lado realiza trabajos acerca de las artes aplicadas. Más adelante su trabajo vincula la arquitectura y la nueva tecnología.
En 1907 viaja a Lyon, donde conoce a Tony Garnier, a París entre 1908 y 1909, en donde trabaja en el estudio de los hermanos Perret y participa del desarrollo de la tecnología del hormigón armado en la arquitectura. Mientras prosigue sus estudios en la École des Beaux-Arts de París, también estudia matemáticas. Entonces vemos la doble condición de formarse en arte y estudiar ciencia. Y se inicia en la ingeniería civil justamente por consejo de uno de los hermanos Perret. Entonces sigue avanzando respecto a su trabajo con el diseño industrial. En 1910 viaja a Alemania y decide estudiar el Deutsche Werkbund, cuando la Escuela de Arte de la Joseph de France le pide específicamente que haga un trabajo escrito sobre el arte decorativo alemán. Él elige estudiar esta corriente, trabaja con Peter Behrens, y allí se da el hecho histórico relevante de que conoce a Mies van der Rohe en el estudio en donde también había trabajado Walter Gropius. Entonces, esta información con estos datos históricos que acabamos de revisar, nos muestra que en esta etapa Jean Ayret avanza en la integración de los avances tecnológicos conjuntamente con sus preocupaciones estéticas. En 1916 se instala en París. La foto que estamos viendo es de su apartamento en 1920, en donde se encuentran estos objetos modernos de la vida francesa de uso cotidiano, ¿sí? Y proyecta obras de infraestructura como por ejemplo un depósito de agua en Pont-de-Sac o una central hidroeléctrica en Saintes, y incursiona en la industria de la construcción. Abre una fábrica, una pequeña fábrica de materiales de construcción en el Fort Peel. Entonces es en este contexto en donde se aboca en la industria de la construcción, en donde comienza a trabajar las primeras ideas y bocetos del sistema Dom y No, enfocado en la necesidad de construir viviendas económicas luego de la guerra. Se trata de un sistema de pilares y losas y vigas de hormigón armado completamente modulado, ¿sí? En donde los muros se pueden colocar de modo libre, rápido y pragmático. Y es durante este periodo, alrededor de 1915 y 25, que Jean Ayret dedica una buena parte de su energía a la puesta a punto, el desarrollo de métodos económicos de construcción. Y ello hizo posible el desarrollo de varios sistemas originales que intentó patentar, como una variedad de ladrillo aislante, y un sistema de construcción de células de vivienda en muros huecos con hojas de amianto cemento y con un material de relleno en sus huecos. Este sistema es experimentado en la Casa Monol, que es la figura que vemos en pantalla, proyectada en 1919. A pesar de lo ingenioso de estos métodos, Jean Ayret comenzaba a darse cuenta de que la construcción como producto estandarizado no era fácil de industrializar y tampoco de comercializar. Él decía que no lograba vender sus productos, y su amigo y pintor Saint-Fan le decía: Jean Ayret, hay que pintar. Es unos años antes, en 1916, donde Jean Ayret conoce a Menette Saint-Fan por intermedio de uno de los hermanos Perret, y a partir de este encuentro Jean Ayret trabaja durante el día en arquitectura y en las noches se dedica a pintar y a escribir. En el 18 Saint-Fan le enseña a pintar al óleo y luego exponen ambos en la Galería Thomas. En 1918 publican el manifiesto purista después del cubismo. La actividad de trabajo de la arquitectura y la pintura marcó una doble preocupación en Le Corbusier. Podemos decir que durante el día se preocupaba por la arquitectura, se ocupaba en el sistema productivo, con encargo de proyectos en la industria de la construcción, y por la noche se preocupaba específicamente de temas estéticos, de la pintura y de la escritura de sus fundamentos en lo que fueron los textos puristas. Los fundamentos estéticos puristas eran las matemáticas, la geometría y la cultura en la vida moderna. Las matemáticas le brindaban a este movimiento
un discurso con un argumento universal. Su lenguaje formal era logrado a través de las formas platónicas. Por otro lado, encontraba en los objetos de uso de la vida moderna cultural, que significaba para los individuos, mostraban la geometrización del arte de la vida metropolitana, su vida metropolitana francesa. Entonces podemos ver representados vajillas, ¿sí? Platos, cafés, terrazas, sombreros, pipas, libros, botellas y demás objetos urbanos. Para el purismo, la geometría brindaba entonces la base plástica y la cultura brindaba la resonancia humana. Los puristas afirmaban que un arte basado solamente en la geometría resultaba ornamental, y que un arte basado solamente en la cultura era ilusorio, que carecía de plástica. Aquí podemos encontrar una advertencia muy importante: la reducción de un enfoque, de considerar solamente un enfoque, o un enfoque por demás dominante sobre el otro. Por ejemplo, por un lado, reducir la forma arquitectónica a lo productivo, como agente cultural, como hacer algo que signifique, para los puristas sería reductivo a una ilusión, a un engaño, en otras palabras. Por otro lado, reducir la forma arquitectónica a un enfoque exclusivamente estético, o sea, reducir la forma arquitectónica a la geometría con un enfoque exclusivamente estético, con los argumentos de los puristas, sería reducirlo a un ornamento superficial y aplicado. Veamos ahora el caso del libro Hacia una arquitectura. Es un texto que recopila los números del 1 al 3, el 5, del 8 al 10, 13 y 16, de la revista L'Esprit Nouveau de Le Corbusier de Saint-Fan, y agrega un capítulo final de Arquitectura o Revolución de Le Corbusier. Esta revista se publica entre el 20 y el 25, y fue redactado por Chanelet, por Saint-Fan, y por el poeta dadaísta Paul Dermé, quien la abandona en el 6º número. Y es en este momento en donde Jeanneret adopta el seudónimo de Le Corbusier. Podríamos decir, en una construcción de un personaje distintivo, artístico. Se supone que del nombre de su bisabuela Le Corbusier surge un juego de palabras con el término corbeau, que quiere decir cuervo. En el texto de Frampton podemos encontrar que en esta etapa, por un lado, Le Corbusier fusiona dos fenómenos culturales de la construcción. Lo que para nosotros es parte de lo que llamamos el enfoque productivo. Estos dos fenómenos son el significado arquitectónico de obras de ingeniería, ¿sí? Inclusive los transatlánticos, ¿sí? Los grúas, puentes. Gropius ya había descubierto anteriormente, ya los había planteado como significantes en la vida moderna, y lo fusiona con su propia experiencia de aspirante empresario, que ya vimos en la industria de la construcción estandarizada. Y por otro lado, dice Frampton, que superpone dos fenómenos estéticos, ¿sí? O sea, por un lado tenemos los dos fenómenos culturales de producción, y por otro lado estos dos fenómenos estéticos, que es el contraste estético casi surreal entre las obras de ingeniería sobre el paisaje, aparentemente natural e intacto. En este caso vemos la superposición en esta figura del texto de una arquitectura de Le Corbusier de el transatlántico con una serie de edificios importantes para Le Corbusier de arquitectura, que también resulta una construcción de un paisaje. Que va a incorporar en obras posteriores como la Ville Savoye, o en los bloques de la unidad de habitación en Marsella, en Berlín o en Firminy, por ejemplo. Con la proliferación de un paisaje que es cultural y urbano en la vida moderna, ¿sí? En donde también se
se incluyen esta serie de objetos Trouvé, higiénicos y utilitarios, ¿sí? Los sombreros, los zapatos, las maletas, los vestidos y demás accesorios de la vida moderna. Y son estos dos fenómenos estéticos que resultan para nosotros casos del enfoque estético que manejamos en la clase, en el sentido de que toman una forma geométrica. Y Corbusier hace síntesis geométricas de los volúmenes. Ve en las obras de los ingenieros la utilización de formas geométricas plásticas, que por medio de la razón se pueden medir, ¿sí? Entonces pone un valor en conjunto de formas, que son las pirámides, construidas por los egipcios, las formas primarias platónicas, el tetraedro, el cubo, el cilindro de los templos, también las semiesferas de las cúpulas romanas, y los primas de las construcciones del siglo XX, los cilindros, los hilos, con sus direcciones predominantes horizontales, como vimos en la foto del transatlántico, y las verticales. Y por otro lado, realizan en sus pinturas una geometrización de los objetos de la vida moderna, como vimos en la pintura de la figura. Una guitarra, botellas, platos, una puerta, una pipa, un libro. En síntesis, podemos decir que Le Corbusier, cuando escribe acerca de la importancia de la geometría e ilustra con dibujos en sus textos hacia una arquitectura, está manejando de modo integrado un enfoque productivo, constructivo y un enfoque estético-artístico. Si observamos la ilustración del templo primitivo de la figura, podemos ver una modulación constructiva, en donde es evidente la distancia entre los parantes del perímetro, los requerimientos estructurales, de cada uno de estos parantes tiene que ser arriostrado o tensado a 45 grados con elementos lineales, pueden ser cuerdas, sino como tensores, ¿no? Y a su vez la manera en que está organizada esta modulación le confiere cierto atractivo estético al conjunto. Si observamos atentamente y contamos los módulos de los lados, vemos que se trata de un rectángulo de 10 módulos de ancho por 20 módulos de largo, una proporción 2:1. Si vemos la ubicación del templo en el recinto, resulta que está separado 3 módulos del perímetro. Que el largo del templo es 3 veces la separación, o sea, 9 módulos. Eso es una proporción 3:1. Y que su ancho es 6 módulos. Resulta de estar separado 3 módulos de los perímetros. El perímetro de posterior. Este análisis nos muestra cómo se conjugan los requerimientos constructivos de la geometría con los requerimientos estéticos de las proporciones. Y también es significante porque en el centro de los cuadrados podemos ver que se encuentran el altar y el santuario. Podemos decir que en el conjunto del texto hacia una arquitectura de Le Corbusier está considerada la modulación de la arquitectura operativa a sistemas constructivos estandarizados de montaje, lo que constituye para esta clase un enfoque productivo. Y además se preocupa por las posiciones de los cuerpos y los volúmenes en el espacio, de los sistemas de las proporciones, de los trazados, reguladores, lo que para nosotros constituye un enfoque estético. Esto es importante para dar un marco de explicación de contexto a los argumentos del texto, casi propagandísticos en favor de una industrialización. No se trata de una poética metafísica de un espíritu de la época, sino de un soporte de producción material para la construcción de la arquitectura con una nueva estética, puesto en contra del sistema de construcción del pasado y de su estética tradicional. De allí el mensaje de arquitectura revolución, el Le Corbusier intenta provocar. Y intenta provocar más que a nadie a los actores con poder económico, con poder de decisión sobre la construcción de la arquitectura. El argumento de Le Corbusier parece ser
O la industria de la construcción cambia a los sistemas estandarizados de un modo radical, o las masas se van a organizar en una revolución para acceder a estos beneficios, a estos sistemas asociados a un modo de vida acorde con los nuevos tiempos de la industria. En este escenario, la geometría resulta una herramienta operativa también a la organización material productiva moderna, y su estética debe cambiar. Consecuentemente, debe estar acorde con estos nuevos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, este empuje revolucionario de la industria de las construcciones y de la sociedad no va a estar de aquí en adelante enfocado en los empresarios, como estaba al principio, sino en los grandes promotores estatales y organizaciones internacionales que van a financiar y a construir los grandes proyectos de Le Corbusier. Cabe mencionar, por ejemplo, el edificio sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, los edificios para el Estado de la India en Chandigarh, o ciudades europeas como Marsella, Berlín y Firminy, por citar algunas. Según Frampton, Le Corbusier pierde su fe en su creencia saint-simoniana. Es una corriente socialista utópica francesa de posguerra, según la cual los capitales de la industria, por ejemplo Citroën, Bossin, Brown Boveri, iban a asumir la responsabilidad del bienestar de la sociedad. Corbusier abandona este público objetivo y se dedica a internacionalizar su práctica con promotores internacionales y estados. Abordemos ahora el tema de los trazados reguladores en Le Corbusier. En el Manifiesto Purista, escrito en 1915, después del cubismo, podemos encontrar indicios de fundamentos para la búsqueda y el trazado de esta geometría sobre los edificios y proyectos de Le Corbusier. El tema de discernir las invariantes para los puristas es fundamental, porque la elección del punto de vista comunica de mejor manera una ley. Y para ellos eso es comunicar una invariable, y constituye un antecedente que indica la importancia de seleccionar sobre qué vista, sobre qué fotografía, sobre qué plano de arquitectura, resulta mejor mostrar esa ley, mostrar esa invariante, ¿sí? Hacerla inteligible. Entonces tenemos por un lado la ley, que tiene su estructura geométrica propia, ¿sí? Y por otro lado hacerla inteligible, comunicar esa ley. O sea, sobre qué vista o plano es mejor realizar este trazado geométrico regulador. Según este manifiesto, los números regulan las relaciones de proporciones entre las partes y el todo. Este argumento resalta la importancia de la modulación con un fin estético. La forma debe mostrar de la mejor manera posible la invariante, hacer inteligible una ley. Su principio es formas bellas, variedad formal, unidad de principio geométrico y una profunda transmisión de la armonía. Para Le Corbusier esto era arquitectura. En el capítulo Trazados reguladores hacia una arquitectura, Le Corbusier detalla y ejemplifica argumentos que retoma de la antigüedad clásica, ¿sí? O sea, esta concepción de un orden armónico de las relaciones entre las partes ya la vimos en el texto de Vitruvio. Describe organizaciones geométricas de templos primitivos y resalta que para la construcción de estos templos fue necesario que el hombre midiera con un sistema de medidas en base a su propio cuerpo la unidad de medida. Le Corbusier dice que la unidad de medida es su medida, la escala humana, y de un modo coherente con una manera de construir, como vimos en el ejemplo de la figura pasada, del templo, tensando cuerdas, colocando estacas, reprendiendo el terreno, con ejes, con círculos, con ángulos rectos, podemos medir las construcciones por medio de la razón. Y es por este motivo que Le Corbusier afirma que la geometría es el lenguaje del hombre. Y esto constituye un antecedente de lo que posteriormente, alrededor de 30 años después, va a desarrollar con el sistema del modulor, que son los gráficos que tenemos en la figura. Un sistema que vincula sistemas de proporciones con las medidas del cuerpo humano.
Le Corbusier nos dice que un trazado regulador es un seguro contra la arbitrariedad, es una verificación, aprueba todo el trabajo, tiene relaciones ingeniosas y relaciones armoniosas, confiere euritmia a la obra, proporciona la percepción bienhechora de un orden. Y esto nos acerca a aquella concepción clásica de la trascendencia, la necesidad de un orden trascendente que legitime la obra. El trazado regulador es para Le Corbusier entonces un instrumento, ¿sí? Con proporciones armónicas, en donde se relaciona un módulo constructivo y regulador de la obra que muestra un orden. Le Corbusier dice confiere euritmia a la obra. Y recordemos que la euritmia en Vitruvio se lograba con la utilización del módulo, con la relación cuantitativa armónica entre las partes y el todo. Y es una evidencia de reinterpretación de argumentos clásicos en la industria de construcción del siglo XX. Una vuelta a la historia de Le Corbusier. Le Corbusier nos dice que los trazados reguladores han servido para hacer cosas muy bellas y que son la causa de que sea bella la arquitectura. Para poner en tensión estos argumentos, tenemos esta cita en pantalla del arquitecto y profesor italiano Ludovico Quaroni, en la segunda mitad del siglo XX, que discute con Le Corbusier el argumento de su libro, en 8 lecciones sobre arquitectura, y afirma que los sistemas de proporciones en algunas obras justamente no conducen a nada agraciado, ¿no? Podemos ver que Quaroni nos dice, se puede demostrar fácilmente la presencia de relaciones elegantísimas en un edificio que evidentemente no tenga ninguna gracia. De este modo, discutimos estos argumentos y los ponemos en crisis o en tensión. Y en esta última parte de la clase vamos a comentar algunos ejemplos que nos permiten discutir las categorías y los conceptos trabajados. El estudio de estos ejemplos es desde su generación formal y está atravesado por comentarios con distintas relaciones entre forma, función y construcción, que es una manera de revisar y confrontar la tríada vitruviana con la producción arquitectónica contemporánea y reciente. Y sería interesante que no se agote estos comentarios o estas críticas, sino que se configuren como un disparador en cada uno de ustedes para generar otros cruces, otras críticas y otras propuestas, ¿sí? Tomemos algunas definiciones de Quaroni. Quaroni decía que la geometría es un sistema de formas reales, por un lado, por otro es un sistema gráfico matemático, y por otro lado es un medio gráfico para transmitir o comunicar. Y justamente ubica a la geometría en un espacio abstracto y a la arquitectura en un espacio concreto, porque la arquitectura dice que es técnica y arte. Entonces, claramente está vinculando la arquitectura con técnica y arte y a la necesidad de crear espacios. De este modo se desmarca de la geometría reductiva de la arquitectura. ¿Sí? O sea, reducir la arquitectura a la geometría pura. Aquí vemos un vestigio o una capa de construcción productiva. Un conjunto de pilotes en el agua, ¿sí? Con un reflejo del atardecer en el oeste de Manhattan. Estos pilotes soportaban una plataforma de uso para la industria portuaria en su momento. O sea, aquí imagínense que había una plataforma, había barcos y todo el aparato de la industria portuaria. Sobre este vestigio se construye una nueva arquitectura para el ocio, ¿sí? Un espacio público, ciudad. Se trata del parque de Little Island. Y tiene la lógica de colocar pilotes en el agua, pero de otra manera. Recupera la lógica de la producción portuaria, pero los eleva a otra altura, mayor y variable, entonces genera diferencias de niveles. Y la forma de esta estructura recuerda caparazones o patas de animales, ¿sí? Uno cuando va por ahí tiene esa impresión, con usos diversos, plataformas accedidas a la ciudad, un anfiteatro, instrumentos musicales urbanos,
rampas y atravesamientos a distintas alturas, en donde el juego, lo lúdico en el ocio, es constante. O sea, los usos son indeterminados. Por otro lado, en el caso de High Line, que está construido sobre las líneas del ferrocarril en desuso, se arma un paseo público, donde podemos ver que se continúa el vestigio de las vías y por encima, en este caso, se construye, que es la tercera etapa del High Line, se construye una plataforma elevada de acero inoxidable. Y es un espacio público gestionado por la comunidad, muy utilizado y cuidado, que ha aumentado el valor del suelo y, y ha generado una movida de construcción en toda su extensión. O sea, se ha desarrollado la ciudad y se ha renovado. Entonces, en estos dos casos vemos cómo se interrelaciona y se pone en crisis la construcción en un mismo momento, de un enfoque productivo y un enfoque artístico, y se la deriva en el tiempo con los vestigios de la industria y el aporte de nueva arquitectura. Aquí vemos otra imagen de ese sector, de la tercera parte del High Line, sobre el final del recorrido próximo a los miradores del Wiesel y el Edge. Por otro lado, la intervención artística del artista Orly Ginger es más blanda y genera con una geometría alternativa una posibilidad de usos indeterminados también. O sea, la función indeterminada este, y también efímera. Es un tratamiento sobre el paisaje de la ciudad con un impacto disfrutable. Ella trabaja con las manos y la geometría no es impuesta, sino que se va generando por el módulo de los nudos y entramado de las cuerdas del puerto, que ella recupera, recicla y pinta, limpia y pinta con todo un trabajo de ella con sus manos, ¿no? Como se puede leer en la cita. Se trataba más de usar mi cuerpo como herramienta y tener una relación directa con el material. Y vaya si esto es productivo, pero el efecto estético y la construcción de ciudad es innegable. Un extrañamiento de un color nuevo y un objeto resignificado, en este caso en el parque del Madison Square Park en Nueva York en el 2013. O sea, es corpóreo, está hecho con las manos, con el cuerpo, pero a su vez permite recostar el cuerpo, y permite generar estos espacios de intimidad y de reunión. Por otro lado, la estética en este edificio, que es el edificio del New York Times, de Renzo Piano Building Workshop en Nueva York, la estética es tectónica, claramente tectónica, en donde la transparencia y la apertura a la ciudad y, y los usos que propone mixtos, ¿sí? O sea, el hecho de poder ingresar a la planta baja, de tener locales comerciales y un patio interior, una construcción de paisaje artificial, una topografía artificial. De alguna manera ponen en discusión la utilización y en crisis la percepción de los trazados reguladores que vimos en la clase. O sea, el módulo constructivo, el ensamblaje, la inteligibilidad de cómo esto está construido y por dónde caminan las cargas, son en este caso instrumentos puramente estéticos. En el Parque de la Villette de Bernard Tschumi, la grilla geométrica, los puntos en donde se colocan los edificios llamados folies, locuras, que son estos puntos rojos, los volúmenes y los edificios son partes de un sistema complejo, y el territorio se constituye como un soporte que promueve la indeterminación e incertidumbre de usos y actividades. Uno mira estas locuras, estos edificios llamados folies, pintadas de rojo y no queda claro qué sucede. Son usos indeterminados, propuestas de apropiación. Y por último,
el Blair Building de Dieter Scofield y Renfro también, resulta una arquitectura que fue para un pabellón, que se desmontó, y generó un ambiente, podríamos decir, informe, ¿sí? Porque es como una nube que va variando con su forma con el viento, es indeterminada su forma, o sea, no está regida aparentemente en lo que es ese espesor atmosférico volumétrico, no está regido por un trazado regulador, ni por una armonía, ni por una cantidad de módulos, simplemente es algo que fluye en el aire y se separa del plano del agua, ¿sí? Pero su forma industrial de soporte, o sea, cómo se hace esto, cómo se produce, productivo, tiene un fuerte componente estético al mismo tiempo. Por una parte tiene unas líneas muy marcadas en el territorio con estos puentes de acceso que se van metiendo en el agua y se alejan de la tierra, y la estructura de la plataforma elíptica o ovoide resulta un extrañamiento en el paisaje sobre el agua. O sea, si bien parecería que esa nube no está determinada por un trazado geométrico, el soporte constructivo bien geométrico es. Bien, llegamos al resumen final de la clase, en donde por medio de las categorías, estas que vimos del enfoque productivo y el enfoque estético, revisamos la aplicación de la geometría en la determinación formal de la arquitectura. Y discutimos sobre los textos, discutimos sobre los conceptos, en su contexto histórico y sus argumentos. Y por último discutimos sobre obras de arquitectura en distintas escalas, que ponen en crisis conceptos y las categorías como compartimentos estancos. Muchas gracias.